Jesús fue torturado y asesinado en la cruz del Calvario. Este doloroso proceso tuvo lugar aproximadamente entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde del Viernes Santo, llegando a durar algo así como 6 horas. Pero, ¿alguna vez te preguntaste cuáles fueron las últimas palabras de Cristo? ¿Qué significan? En el video de hoy vamos a repasar los momentos finales de la vida del Mesías y a explorar qué fue lo que dijo Jesús antes de morir. ¿Qué onda, Master? Soy David y muy bienvenidos a una nueva edición de Historias Sobrenaturales. En el día de hoy exploraremos las últimas palabras de Jesús, siempre a través del lente bíblico, siempre a través de la Biblia. Si te interesan este tipo de videos puedes suscribirte y activar la campanita si YouTube te avisa cada vez que subimos un nuevo video, además de por supuesto darle like al botón que está aquí debajo. Ahora sí, comencemos con el video de hoy. Como se enumera en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesucristo fue burlado, despreciado y torturado en sus últimas horas. Desde el juicio ante Pilato y el Sanedrín, pasando por la vía dolorosa en Jerusalén hasta el Calvario, Jesús soportó un final indescriptible, recordado por nosotros, sus seguidores, cada Semana Santa, cada Pascua. Esta festividad es de las más importantes para la Iglesia. Es el punto cúlmine central de toda la Biblia. Sin Pascua, sin sacrificio, sin crucifixión, no hay perdón de pecados ni resurrección. El ministerio de Cristo duró cerca de 3 años, 3 años y medio según algunos teólogos. Si bien cada una de sus enseñanzas y sermones son preciosos, las últimas palabras que mencionó tienen un inmenso valor, ya que resumen, por así decirlo, la obra y el ministerio que Jesús llevó a cabo aquí en la tierra. Con esto en mente, repasemos ahora sí las últimas palabras de Jesús antes de su muerte y resurrección, tal y como figuran en las Escrituras. En Mateo 27:6 se nos informa que desde la hora novena Jesús clamó a gran voz y dijo: Eloí, Eloí, lama sabactani, palabras que quieren decir Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento Jesús estaba experimentando sentimientos de abandono luego de que Dios el Padre depositara sobre él todo el pecado de la humanidad. Y fue debido a eso que Dios necesitó alejarse de Jesús, ya que él estaba sintiendo la carga del pecado. Y fue en este instante que el Hijo y el Padre, por primera vez desde la eternidad, se separaron, se encontraron distantes. Esto fue un cumplimiento del anuncio profético en el Salmo 22:1, que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Al Jesús recitar el comienzo de este salmo, inmediatamente aquellos fariseos y religiosos que se encontraban alrededor de su ejecución fueron trasladados a ese salmo, a ese pasaje profético que hablaba de la venida del Mesías. Al mencionar Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, Jesús reforzaba ante aquellos conocedores de la palabra de Dios su identidad como el Mesías. Ahora bien, las últimas palabras de Jesús en la cruz se encuentran repartidas entre los 4 evangelios, pero Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es la única que aparece en 2 ocasiones. No es para menos que se quiere enfatizar en la sensación de soledad que experimentó el Hijo de Dios, al comprender que la comunión eterna y perfecta entre él y el Padre se encontraba rota. En lo personal, creo que cualquier persona que está experimentando soledad, que está experimentando tristeza, puede sentirse identificada claramente con Jesús al escuchar su clamor con tal vehemencia en estos pasajes. En cuanto a la separación de Dios y Jesús, poco se sabe acerca de la razón exacta de esto. Lo único que se conoce es que en base a la santidad de Dios, Él no puede estar cerca de alguien que estaba absorbiendo el castigo por el pecado del mundo. Nuestro Señor fue obediente hasta su muerte, y ponerse en la posición del hombre pecador como destinatario final de la ira del Señor estaban entre los requisitos que Él debía cumplir para que su sacrificio vicario por el pecado fuera completo y perfecto, para poder alcanzarnos y así darnos vida eterna. Otra declaración que hizo Jesús en la cruz fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y es que los pecadores, como vos y como yo, que pusieron a Jesús en esa cruz, no estaban conscientes de su accionar, no sabían realmente lo que estaban haciendo. Los soldados no mostraban personalmente mala voluntad hacia él, simplemente siguieron órdenes. Y es que así trataban normalmente a los condenados, y creían
que él se lo merecía. Como dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios, ellos no sabían que estaban matando al Hijo de Dios. La mafia no sabía realmente a quién intentaba destruir. Los líderes judíos los habían engañado para que creyeran que Jesús era falso y alborotador. Y al orar Padre, perdónalos, Jesús revela su misericordia infinita. La oración Padre, perdónalos porque no sabe lo que hacen fue respondida en vida para muchas personas. Inclusive el centurión al pie de la cruz después de la muerte de Jesús exclamó: ciertamente este hombre era el Hijo de Dios. Un miembro del Sanedrín se alineó públicamente con Jesús y poco más de un mes después, 3.000 personas en Jerusalén, la ciudad que le había dado la espalda en su ejecución, fueron salvas en un solo día cuando la iglesia nació. En la cruz, Jesús proveyó perdón para todos aquellos que quisieran creer en él. Pagó el castigo por los pecados que cometimos en nuestra ignorancia e incluso por los pecados que hemos cometido deliberadamente. Y es que nosotros también, cuando nacemos de nuevo, cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos una respuesta a esta oración. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En Lucas 23:43, todos sabemos que Jesús declaró: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En pleno momento de crucifixión, Lucas nos permite ver a un pecador arrepentido que es alcanzado por el acto de amor de Jesús. Y lo curioso es que este no era cualquier pecador, este era alguien que estaba compartiendo el destino de Cristo. Este cuadro final, la conversación entre Jesús y el ladrón crucificado, nos muestra la verdadera naturaleza del arrepentimiento que agrada a Dios, ya que Mateo nos deja ver que este ladrón que fue salvado, que fue perdonado, momentos antes se había unido al otro para burlar e insultar a Jesús. No obstante, Lucas narra que este hombre en medio de su tormento volvió en sí y reconoció que él merecía tal castigo por sus acciones, mientras que el Señor se encontraba ahí sin haber hecho nada malo. Acto seguido le rogó que no se olvide de él cuando comience a reinar, a lo que el Señor en su inmensa misericordia le respondió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre será recordado hasta el final de los tiempos por mostrar el arrepentimiento que agrada a Dios, para alcanzar misericordia. Y es una muestra de cómo alguien en medio del dolor más angustiante puede recibir la misericordia del Señor para tener un futuro en el paraíso con Jesús, pues finalmente fue para eso que Él vino a este mundo. Cuando Jesús vio a su madre parada cerca de la cruz junto al apóstol Juan, a quien él amaba, puso el cuidado de su madre a las manos de Juan. La Escritura dice: y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Luego dijo al discípulo: he aquí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. En este versículo, Jesús se muestra como hijo compasivo, quien se asegura que alguien cuide de su madre cuando él ya no esté. Hasta el día de hoy me parece incomprensible cómo en medio de su angustia, en el que pudo haberse quedado inerte esperando su muerte, Jesús continuaba haciendo la voluntad del Padre, devolviendo con bien el mal causado y preocupándose por aquellos a quien amaba. En su amor, Jesucristo no quiso dejar a su madre desamparada y la confió en manos de su discípulo amado, quien en adelante tendría a su cargo a la mamá de Jesús. Mujer, ahí está tu hijo, hijo, aquí está tu madre. Fueron algunas de las palabras finales de Jesús en las que él se aseguraba que tanto su amigo, su discípulo amado Juan y su mamá cuidasen uno del otro cuando él ya no esté. Los seres amados de Jesús, entonces, y todo aquel que se acerca arrepentido a la cruz, puede encontrar ese mismo consuelo y amor. Algo que se puede interpretar también es que al llamar Jesús a su madre mujer y no mamá, está haciendo alusión al género humano en general y no solamente a ellos. Es casi como si nos estuviese hablando hoy a nosotros desde esa cruz diciéndonos: hey, ámense profundamente, cuiden profundamente los unos de los otros. Otra declaración que Jesús hizo en la cruz fue: tengo sed.
Creo que de todas las palabras de Jesús en la cruz, esta es la que más rara me suena, porque en medio de un tormento y de un dolor tan grande, de tantas cosas de las que él podía quejarse, termina diciendo algo tan simple como tengo sed. Estas palabras, que en principio parecen insignificantes, nos revelan que aun cuando él había descendido del cielo y mantenía una perfecta comunión con el Padre, al punto de ser uno solo con él, Jesús siempre fue humano, y esa humanidad plena, con las vulnerabilidades y necesidades más básicas, se presentó aún sobre el final. Al expresar una necesidad tan básica como tengo sed, Jesús nos recuerda que aún en los momentos más difíciles o de necesidades más básicas que estemos atravesando, ahí también nosotros podemos sentirnos identificados con Él. Él es capaz de compadecerse de nosotros y recibirnos, porque Él experimentó todas nuestras luchas y sabe de lo que tenemos necesidad. Nuestro Señor es entonces muy consciente de las necesidades humanas básicas y sabe que necesitamos tenerlas completas. Aún así, las necesidades no son el centro de su vida y su sermón, ya que si bien el Señor le daba de comer a la gente, siempre los invitaba a tener un concepto de la vida más trascendental, sabiendo que la gloria y honra a Dios era el propósito de la vida humana. 100% Dios, 100% hombre. Al verlo en medio del acto más importante que vino a realizar, decir algo tan simple como tengo sed, sin lugar a dudas tenemos un ejemplo a imitar. Entre las declaraciones finales de Jesús está la palabra consumado es. Además de anunciar la venida del reino de Dios y de dar testimonio de él, Jesús debía consumar el sacrificio por el pecado del mundo. Para eso había venido a la tierra. Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Al estar completando la obra que debía hacer en sus horas más agónicas, Jesús se permitió decir, consumado es. Algo así como, ya está, terminó. Isaías, al profetizar sobre el Mesías, afirmó que Jesús vería el fruto del sufrimiento de su alma. Y ese fruto es que todo aquel arrepentido ha sido lavado por su sacrificio. Ese fruto somos todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Él y que hemos sido justificados por su sacrificio. Al recordar esta frase, consumado es, podemos confiar en que Dios termina todo aquello que inicia y que nosotros también, como fruto de su obra, seremos perfeccionados en nuestro carácter, en nuestras actitudes, hasta el día en el que nos presentemos, como dice Pablo en Filipenses, sin mancha ante Él. Las palabras de cierre de Jesús fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es curioso cómo hasta el último momento, luego de atravesar todo este sufrimiento y agonía, Jesús seguía teniendo esperanza en Dios. Él seguía convencido que el sacrificio había tenido sentido y que la misión se había completado. Días antes, cenando con sus discípulos, Jesús testificó que nadie podía quitarle la vida al buen pastor, sino que por mandato de su Padre, Él tenía poder para poner su vida y también poder para tomarla de nuevo. La esperanza se expresa en el hecho de que al tercer día Cristo resucitó de entre los muertos y se convirtió en el primero de muchos que vamos a resucitar conjuntamente con Él. Esa esperanza y entrega sacrificial que Jesús mostró en la cruz nos da la esperanza que pese a nuestras luchas, nosotros tendremos junto con Jesús victoria sobre la muerte eterna y el pecado. Para ello es necesario que nos encomendemos a la guía y al cuidado de Dios. Con su último aliento, Jesús le encomendó su espíritu a Dios. Que cada día nosotros también podamos hacer lo mismo y encomendarle nuestra vida a Él. Y bien, amigos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, darle me gusta, compartirlo y suscribirse me ayudaría demasiado. Y si querés apoyarnos aún más, podés hacerte miembro del canal o también meterte a Patreon y contribuir monetariamente para que podamos crear cada vez más y mejor contenido. Mi nombre es David y no se olviden que Jesús los ama y que yo también. Hasta la próxima.